Creo que en 5 minutos Doctor, buenas podemos tardes. iniciar la sesión. Sí, doctor, no hay problema. Muy bien, les agradezco.
Buenas tardes, voy a iniciar el compartir. Por favorcito, me dan cuenta si está yendo bien la imagen. Sí, doctor, sí se puede ver la imagen. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la primera clase de esta tarde. Luego continuaremos con el segundo tema que se relaciona con diuréticos. En principio, los logros de aprendizaje que pretendo esta tarde es que todos ustedes conozcan los mecanismos básicos del desarrollo de la hipertensión arterial. Comprender el manejo farmacológico de la hipertensión arterial. Reconocer la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico. Aquí hacer hincapié que el medicamento es como la muleta para el lisiado. Si un lisiado tiene incompetencia física para desplazarse, hace uso de muletas. Sin la muleta, definitivamente él no podrá alcanzar la posibilidad de realizar su trabajo, de desplazarse o hacer lo pertinente para su necesidad básica. Él podrá hacer malabares con la muleta si se sentara, pero está incapacitado de desplazarse si no hace uso de la muleta. El medicamento es esencial para que el paciente se libere de sus dolencias. Si él acaso deja de tomar el medicamento, es como si dejara la muleta el lisiado. De modo tal que mientras tome el medicamento, el alivio de la limitación por la enfermedad subsistirá si es que nosotros tomamos, el paciente toma su medicación. Si deja de tomarlo, es como si el lisiado abandonara la muleta, cae. Entonces es importante que quede bien clara la adherencia que el paciente debe tener con su fármaco antihipertensivo hasta la víspera. El día de la muerte no necesita nadie absolutamente nada. Además del medicamento, nosotros tenemos que enfatizar que debemos conocer los estilos de vida saludable y las intervenciones no farmacológicas en el control de la presión arterial. La hipertensión arterial se asocia con una mayor carga de mortalidad en el mundo, costos sanitarios y socioeconómicos a lo largo del orden. A pesar de la disponibilidad de tratamientos antihipertensivos eficaces, casi la mitad de los pacientes con hipertensión no logra alcanzar el objetivo de presión arterial que nos recomiendan las guías europeas, americanas, asiáticas, canadienses y todas las que existen. Los factores incluyen la necesidad frecuente de adaptar esquemas terapéuticos complejos, enfrentar la mala adherencia a los cambios en el estilo de vida y a la terapia farmacológica. La resistencia a uno o más fármacos antihipertensivos que es inherente a cada individuo, a cada paciente.
Conocer los mecanismos de ciencias básicas para fortalecer el cambio de actitud nos ayudará a obtener mejor respuesta en la recuperación del paciente hipertenso. La hipertensión arterial no es una característica fisiológica estática, es una característica cambiante que va modificándose en función del avance de la edad y de control a control. Para sacudirnos de los cambios que son inherentes a nuestra práctica cotidiana, por ejemplo, está frente a un paciente hospitalizado, un alumno registra su presión arterial con un tensiómetro aneroide o un tensiómetro de mercurio. Inmediatamente o un minuto después ve otro alumno y registra su presión arterial distinta del primero. Y así sucesivamente. 4 o 5 alumnos que forman parte del mismo examen encuentran valores distintos, a pesar de hacer uso correcto de la técnica. Y es que hay un elemento que es fundamental, que no lo podemos medir, y es la cantidad de tensión que el paciente ofrece a cada registro. Y no es que los coincidentes en un registro sepan únicamente tomar la presión arterial. No es así, es variable, de control a control. Sin embargo, en cualquier circunstancia, la presión arterial aparece de manera constante. Y es que existen en el organismo elementos que aumentan la presión arterial. Hay elementos que bajan la presión arterial. En el primer caso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, las endotelinas, el metabolismo en general, va a participar de la regulación de la presión arterial que se eleva y la presión arterial que disminuye, como lo hace el óxido nítrico, los péptidos natriuréticos, la prostaciclina, la adenopectina, la adrenomedulina y la microbiota intestinal. Se regulan estos elementos de elevar o reducir la presión arterial y además tenemos que considerar otros factores, los factores ambientales, la temperatura ambiental, calor, frío, ruidos, la exposición a los ruidos, la contaminación aérea, como factores ambientales que participan en la regulación de la presión arterial. Los estilos de vida regulados o relacionados con la dieta, el alcohol, el tabaquismo, la inactividad física, la calidad del sueño, el estrés cotidiano, factores que integran el estilo de vida. Incluye necesariamente los factores mono o poligenéticos en el comportamiento de la presión arterial. Lo importante es que tenemos un sistema nervioso simpático que participa aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del músculo cardíaco para asegurar un volumen de expulsión constante que se denomina gasto cardíaco. Estos volúmenes se van modificando en la medida que participan órganos reguladores del volumen, como el riñón, que en el aparato juxtaglomerular genera renina, esta enzima proteolítica que se libera en razón de la modificación de la presión arterial, baja presión en el tubuli, alteración de la concentración del sodio tubular y la estimulación simpática que llevan a la secreción de renina. Esta renina termina como angiotensina 2 que, estimulando la glándula suprarrenal, produce aldosterona. Esta hormona definitivamente retiene sodio y el sodio con agua vecina. Esto contribuye
a regular el comportamiento del volumen de expulsión con el gasto cardíaco. El volumen que maneja el corazón en cada latido tiene que vencer la resistencia que le ofertan los vasos grandes, medianos, pequeños, precedidos por la aorta. Y con ello asegura la suerte de distribución general, corazón, ojos, arterias periféricas, considerando el retorno venoso a través de las venas, cava superior, inferior, determinan, junto con el endurecimiento de las paredes arteriales que acompañan a la edad, una disminución de la luz vascular por endurecimiento de las paredes de las arterias y o por la rarefacción que va produciendo la lisis, la destrucción de los vasos, de las fuentes que determinan la elasticidad de los vasos. Una especie de como el elástico nuevo que ajusta a nuestra ropa interior en condición de nuevo. Con el uso se va desgastando y esa contracción elástica se va perdiendo, de modo tal que el corazón en el uso corriente de la evolución del tiempo sufre esos embates y pierde su elasticidad, pierde su fuerza de contracción. De modo tal que en el lado arterial y en el lado venoso existe un componente microcirculatorio que lo determinan los vasos de resistencia, arteriolas, con los vasos de capacitancia, las venas. De modo tal que se constituye el fenómeno de la resistencia vascular periférica total, que determina el comportamiento de la presión arterial. Si entendemos todos esos componentes, entonces podemos proyectarnos y decir, si actuamos en cada uno de estos elementos para modificar un comportamiento anómalo, vamos a conseguir el equilibrio de la presión arterial. Existen diferencias de sexo en el desarrollo de la disfunción arterial y las complicaciones relacionadas. La edad hace que las fibras de elastina se rompan. Eso determine un endurecimiento de la pared arterial. Ese endurecimiento va a determinar una mayor fuerza del músculo cardíaco para ser vencido y determina la presión sistólica. La presión de retorno, que es la responsable de aperturar los ostios coronarios que propicie el riego de las arterias coronarias, entonces determina lo que se llama la presión del pulso. Esta presión del pulso, en función del comportamiento sistólico, determinará un aumento de la pulsatilidad que es transmitida a la microcirculación. En el primer caso, la presión del pulso aumentada es resultante de una contracción ventricular elevada. Eso determina como cuando nosotros vamos a hacer ejercicios, levantar pesas, los músculos se nos engrosan internamente, el corazón sometido a presiones crecientes hace que se hipertrofie el músculo ventricular izquierdo y derecho. Si crece el músculo, reduce la cavidad. Si reduce la cavidad, aumenta la presión que debe hacer la aurícula izquierda para llenar el ventrículo izquierdo. Como esa fuerza se incrementa, definitivamente crece la aurícula y da lugar
a que las presiones en el sistema venoso pulmonar aumenten y se determine la génesis de la fibrilación auricular, fundamental. Como crece la pared libre del ventrículo izquierdo, se reduce la cavidad ventricular, entonces va a determinar que este engrosamiento modifique también la presión diastólica de riego coronario y haga más exigente la necesidad de oxígeno por un miocardio grueso de tanto trabajo. Determina entonces la hipertrofia ventricular izquierda, que se instale una insuficiencia cardíaca, fracción de eyección conservada inicialmente, y hace que se exponga por dificultad del riego miocárdico la instalación de un infarto del miocardio agudo. Volviendo, el incremento de la pulsatilidad es transmitida a la microcirculación. El daño microcirculatorio que acompaña va a determinar que comience a fallar el riñón y la enfermedad renal crónica sea un componente que va acompañando al desarrollo de la hipertensión arterial. Una presión arterial con un incremento de la pulsatilidad daña los vasos cerebrales y al hacerlo constituye elementos de accidentes vasculares isquémicos. Entonces, esa falta de riego, de oxigenación, de nutrientes para las neuronas genera un decline cognitivo. El estado de demencia senil se hace mucho más fácil. El sexo, las damas, con el cese de la función ovárica, alteran la producción de estrógenos, que hasta antes de la menopausia ejerce un efecto protector de los vasos, manteniendo con ajuste la presión arterial. Casi siempre las damas tienen hipotensión arterial. Cesa la función ovárica y ese elemento protector estrogénico determina un déficit de la producción de óxido nítrico con que se anula ya la protección vasodilatadora. Se activa más el sistema renino, angiotensina, aldosterona y la estimulación del sistema nervioso simpático, porque el desajuste hormonal va seguido de una suerte de privaciones que hacen alterar la sensibilidad de las damas mayores de 50 años. Se ponen más agresivas, discuten más, lloran porque sí, porque no, por si acaso. Entonces las alteraciones emocionales acompañan también al deterioro de la resistencia vascular porque está aumentada. Esto determina que la presión arterial media es producto de sumar la tercera parte de la presión de pulso resultante de restar de la presión sistólica a la presión diastólica. Una tercera parte de esa presión de pulso se suma a la presión diastólica y se determina así lo que se llama la presión arterial media. Cuando la presión arterial media crece es porque una carga hemodinámica también aparece. Contribuye entonces a la ruptura de las fibras de elastina, al endurecimiento y al enrarecimiento de la estructura arterial. Histológicamente se produce evolutivamente una calcificación de la íntima. Esta calcificación de la íntima determina un comportamiento acelerado de la arterioesclerosis. Se compromete la adventicia y la capa media con el depósito de calcio. Este proceso implica una elastinolisis. Se destruye las fibras elásticas de la capa media, se produce el endurecimiento de la pared arterial, con lo que
se da la hipertrofia ventricular izquierda con un incremento de la presión del pulso. Progresivamente se produce una aterosclerosis de la íntima por calcificación. Entonces las células espumosas van colocándose en el subendotelio con depósitos de calcio también, alterando la íntima del vaso. Esto determina un estrechamiento de la luz del vaso por pérdida de elastinolisis focalizada, incrementando el riesgo de una ruptura de placa y de isquemia, que favorece la instalación del infarto del miocardio. Una relación causal de la presión arterial con las estructuras cerebrales afectadas para enfatizar y dar fuerza a lo que estamos ahora conceptuando. La presión arterial de raíz genética o que acompaña con la edad va a hacer que se dé una presión sistólica desfavorable, muy alta. Conforme avanzamos en la edad, ocurre el endurecimiento de las paredes de los vasos, determinando una hipertensión arterial sistólica. Y paralelamente a partir de los 50 años, la presión arterial diastólica baja. Esto habría que ver si participa o no de manera desfavorable para la producción de isquemia que acompaña al envejecimiento, isquemia del miocardio. Lo cierto es que quedan implicados vasos con el endurecimiento de la pared arterial, con el incremento de la pulsatilidad del pulso aumentado, y ello implica el reconocimiento de un daño del endotelio, que produce cambios cerebrales, sí, en la región del putamen, la corona radiata anterior, la radiación talámica anterior, ubican entonces las consecuencias causales de las alteraciones del comportamiento de la presión arterial. Es así como vamos explicando el decline cognitivo y la aparición de demencia, que clínicamente ya se pueden medir a través de la aplicación de test, de pruebas. Complementando estos cambios que contribuyen a la demencia, los factores cardiometabólicos individuales o con razón genética, para apreciar el continuo del cardiometabólico, cardiorrenal metabólico, como la diabetes, con la dislipidemia, la hipertensión, la obesidad, la cardiopatía, el accidente cerebrovascular isquémico u hemorrágico y el compromiso del daño renal. Que pueden participar elementos ambientales modificables, la historia prenatal, considerando la educación o el estilo de vida, el estado marital, la contaminación aérea, ruidos, temperatura, luz, oscuridad, alteraciones de presión psicológicas o depresión, factores emocionales que siempre tenemos que estar considerando. Los efectos crónicos del aumento de la actividad simpática provocan daños en los órganos, señalados por el aumento del espesor de la pared vascular, que a su vez conduce a un aumento de la resistencia y a una aceleración de la aterosclerosis. Estos efectos crónicos relacionados con la actividad del sistema nervioso simpático están engarzados con factores neurohumorales que tienen que ver con el engrosamiento de la pared, con una disminución de la compliance
de la capacitancia por incremento de la arteriosclerosis, la hipertrofia ventricular izquierda por la sobrecarga de presión, la acentuación de los fenómenos isquémicos o la aparición de los mismos, que conducen a la falla cardíaca y a la presencia de arritmias que pueden ocasionar muerte súbita. El compromiso sostenido de reducir la filtración glomerular por isquemia conducen a hacer lo que se llama la insuficiencia renal. Un corazón sano con un flujo cerebral efectivo tiene una baja incidencia de inflamación, pero efectos relacionados con comorbilidades cardiovasculares asociadas a hipertensión arterial, a la obesidad o a la diabetes tipo 2, de algún modo participan por lo menos con una inflamación sistémica de grado bajo. Cualquier enfermedad de los vasos pequeños cerebrales van a participar en una reducción del flujo cerebral y a un incremento de la inflamación. La cronoterapia para el comportamiento de la presión arterial, fisiopatología, sus beneficios y las preocupaciones que acarrean. Una filtración glomerular reducida participa en la génesis de la enfermedad renal crónica y en la instalación de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, estos elementos, reducción de la fracción glomerular, generan hipertensión, participación en el compromiso del riñón mismo y del corazón con insuficiencia cardíaca. Cuando se produce una reducción de la baja sensibilidad de los vasoreceptores del callado aórtico del seno carotidio, no hay forma de que sean beneficiados con una estimulación normal del callado aórtico del seno carotidio para la producción de estimulación parasimpática para contrarrestar el efecto de la vasoconstricción simpática. Naturalmente que la reducción de la absorción a nivel tubular hace que la lentitud del flujo permita una reabsorción del sodio aumentada, más hipertensión arterial y finalmente daño cognitivo. El infarto del miocardio por engrosamiento de la pared ventricular que dificulta el riego genera isquemia y se instala más fácilmente. Respecto de la cronoterapia se dice, ¿cuánto es más beneficiosa el uso del control de la presión arterial, tomando por la mañana o tomando por la noche los medicamentos? Los beneficios supuestamente relacionados al tomar el medicamento por la noche, se habla de la mejor aceptación del paciente, que haya menos eventos cardiovasculares y que los perfiles lipídicos y renales mejoren, traduciendo una menor mortalidad. Se necesitan hacer estudios con diferentes poblaciones y ensayando diferentes antihipertensivos para ver si esto es válido. Actualmente no se ha demostrado que exista una ventaja en que usando la toma nocturna sea más beneficiosa para el control de la presión arterial. Lo cierto es que, retomando, la ecuación presión arterial es la resultante del gasto cardíaco por la resistencia periférica. ¿Que participa el sistema nervioso simpático? Sí, y lo hace a través de la liberación de la hormona del estrés. Apenas nosotros estamos moviéndonos en la madrugada, al momento de despertar, de un lado a otro, en ese momento si registramos la presión arterial, sin duda
vamos a encontrar la cifra mayor que nos acompaña en relación a presión arterial. Y la menor cifra que acompaña al comportamiento de la presión arterial fisiológica es durante el sueño, momento en el cual nosotros nos liberamos de la actividad consciente y la dominancia del sistema parasimpático incide reduciendo la contracción de los músculos lisos vasculares para propiciar una vasculatura de mayor diámetro, reduciendo la resistencia vascular periférica. Entonces, es particularmente útil que nosotros establezcamos el control del monitoreo ambulatorio de la presión arterial para registrarlo en 24 horas y establecer el comportamiento de la variabilidad de la presión arterial y las cifras matutinas, vespertinas y o agendando, anotando las variaciones en función de la necesidad de comportamiento que tenemos, discutimos o estamos trabajando o haciendo cualquier actividad de riesgo y al medir la presión arterial, conociendo de que se estaba haciendo ese tipo de actividad a tal hora, nosotros establecemos la participación simpática en el momento del registro. Hay un continuo fisiopatológico en la transición de hipertensión arterial hacia la insuficiencia cardíaca. Una fase subclínica de la hipertensión arterial se relaciona, como hemos dicho, con la edad, el sexo. Las comorbilidades pueden hacerlo: obesidad, diabetes, insuficiencia renal, hipertiroidismo, cualquier comorbilidad participa de manera subclínica. La participación del genoma, definitivamente, antecedentes ligados con la herencia, tenemos que considerarlo, y los factores del exposoma, de lo que el ambiente va generando a través de trabajo ruidosos, con trabajo en altura, estresantes, también participan activamente. Entonces, de manera que con el pasar del tiempo se produce una remodelación miocárdica. El cardiomiocito se hipertrofia, hay una muerte celular del cardiomiocito programada, que es la apoptosis, la inflamación intersticial y la reparación fibrótica de las lesiones intersticiales, que van a contribuir a hacer el engrosamiento de la pared arteriolar y la fibrosis perivascular. La rarefacción de los capilares, determinando una presencia reducida, van a alterar el flujo miocárdico. Esta alteración del flujo miocárdico va a encontrar una fase clínica donde la disnea y la congestión son manifiestamente presentes. Eso mismo genera arritmias y disfunción cardíaca, llevando a la insuficiencia cardíaca. De la hipertensión a la insuficiencia cardíaca, inicia pues primero una hipertrofia ventricular izquierda, de las que hice referencia, producto del trabajo que genera hacia el miocardio de la presión arterial. Aterosclerosis, infarto del miocardio, remodelación cardíaca. Esa remodelación cardíaca empieza con la hipertrofia ventricular concéntrica, reducción de la luz, aumento de la presión intracavitaria, determina una remodelación cardíaca con un aumento de la poscarga. Esa remodelación cardíaca se asocia también con el engrosamiento de la pared. Primero se inicia una hipertrofia y después se instala una hipertrofia ventricular excéntrica, que va haciendo la calificación de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, moderada o una fracción
de eyección reducida. Cada uno de estos elementos determina un fenotipo, la característica del tipo de fracción de eyección preservada, moderada o reducida. Cambios en los mecanismos celulares aparecen dentro del punto de vista de la presencia de péptidos natriuréticos o problemas de acumulación de microelementos, endotelina 1 y otros. También hemos hecho referencia a la participación del sueño. Cuando existen síntomas de insomnio, aparece una dificultad para iniciar el reposo. Mantener un reposo sostenido es difícil. Se levanta uno muy temprano y se tiene un sueño no reparador por la corta duración del sueño que genera hiperexcitabilidad y o una apnea concomitante del sueño. Da una mala calidad de vida, también la participación de una dieta no balanceada, de la inactividad física que propicia el estar durmiendo por ratos y naturalmente no perdiendo la regularidad del sueño en las noches. Cambios en la regulación hipotalámica, pituitaria adrenal, inflamación sistémica aumentada, actividad simpática activa con mecanismos fisiopatológicos potentes. La intolerancia a la glucosa y a la dislipidemia contribuyen como factores de riesgo para la incidencia de insuficiencia cardíaca. Existen también un continuum cardiovascular renal. Son íntimos amigos los riñones con el corazón, de modo tal que sufre uno, jala al otro. Hipertensión y factores de riesgo como la diabetes, la obesidad, el avanzar de la edad, generan disfunción endotelial. La microalbuminuria se hace macroproteinuria y constituye lo que se llama el síndrome nefrótico, que nos conduce a una enfermedad renal terminal. Se ensaya que el uso o el bloqueo del sistema renina-angiotensina en el manejo de la hipertensión, habitualmente con bloqueadores de los canales de calcio o diuréticos, parecen tener un efecto pleiotópico sobre el desorden severo vascular y renal. Los instrumentos para el registro de la presión arterial, ya hemos hecho referencia de ellos: el tensiómetro de mercurio, el tensiómetro aneroide, los tensiómetros digitales. Omron es una marca que está registrada, segura y validada internacionalmente para ejercer estudios de investigación. El SPRING, el gran estudio norteamericano respecto de presión arterial, utilizó Omron como la marca para hacer el registro de la presión arterial. Modelos van a ser variables y la aplicación de lo que se llama el registro de 24 horas de la presión arterial, 24-48 horas, se hace con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es importante establecer que las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología determina que una presión arterial normal, está debajo de 120. A partir de 120 hasta 139 le llaman presión arterial elevada, y arriba de 140 hipertensión arterial. Entonces, el óptimo está manejar la presión arterial debajo de 120, sistólica. Y la presión arterial mínima es importante porque debajo del registro de 70 milímetros, entonces se estima que exista algún daño o alguna reducción de la presión de perfusión renal.
o que pueda deberse a una sobrecarga de acción de los agentes antihipertensivos por sobredosis. Hay que tener en consideración las comorbilidades, la fragilidad y otros para revertir los eventos causales. Lo cierto es que en la escuela americana, el ACC o el AHA reconocen que la presión arterial normal debe estar debajo de 130 y debajo de 80, mientras que los europeos dicen debajo de 140,90. De todas maneras, es importante que se tengan en consideración cada paciente es un individuo que obedece a los cambios que aparecen clínica, subclínica y que requieran tal o cual medicamento según la clase de alteraciones relacionadas con el gasto cardíaco o con la resistencia vascular periférica. Lo cierto es que las medidas deben tener un orden. Si registramos la presión arterial en casa, una lectura seguida de otra con un intervalo de 1 minuto y luego sacar el promedio de la presión arterial, anotaremos o haremos que el paciente anote en una libreta y transmita el resultado en sus controles ambulatorios. En el consultorio hay que hacer 3 registros por lo menos con 1 minuto de intervalo entre toma y toma y sacar el promedio de las 2 últimas y con eso se acciona. Sobre esa cifra obtenida se acciona con el tratamiento. El brazo debe estar libre, reposando sobre un tablero. Las piernas deben estar no cruzadas, descansando los pies firmemente en el piso. Y estar sentado con reposo en un respaldar de la silla. Es importante que tengamos condiciones adecuadas donde estamos registrando la presión arterial. Usar primero, pues, un equipo validado, que el cuarto debe estar confortable, ni frío, ni caliente, no haber fumado, tomado café, alimentos o alguna ingesta de medicamentos o ejercicio 30 minutos antes de la medida. Permanecer sentado y relajado por 3 a 5 minutos. Y no hablar mientras se está haciendo el registro de la presión arterial. Le llamamos hipertensión de bata blanca porque en el consultorio encontramos cifras de 140,90 o mayores, mientras que ambulatoriamente todos los registros de su presión arterial son menores de 130,80. Diurna 135,85, nocturna 120,70. Entonces, eso habla de hipertensión de bata blanca. Si esta cifra se aparece en un paciente que ya está siendo tratado y muestra estas variaciones, entonces podemos referirnos a una hipertensión no controlada de bata blanca. ¿Por qué nos preocupa la hipertensión arterial? Porque las complicaciones que la acompañan dañan órganos vitales, los órganos diana se le llama. La hipertensión puede injuriar el cerebro, propiciando infartos cerebrales o hemorragias cerebrales. Preferible es que el paciente quede muerto, en razón de que si se recupera, queda inválido. Es decir, da más carga socioeconómica familiar y con mala atención, mala evolución, genera una cierta aceleración de comportamientos no deseados en el carácter, en la agresividad, en el malestar general. Si es el corazón,
La hipertrofia ventricular izquierda que hemos estado refiriéndonos constantemente condiciona la enfermedad coronaria, infarto de miocardio y finalmente la insuficiencia cardíaca. En los ojos propicia la retinopatía hipertensiva y la ceguera puede ser un componente importante. La enfermedad vascular periférica, sobre todo si se acompaña además de la presión arterial elevada, el consumo de tabaquismo, es mucho más frecuente el comprometer las arterias periféricas. Y si hay diabetes, aún mayor fuerza de daño. Hemos dicho que el corazón con los riñones son como íntimos amigos, porque no se dejan, van en un continuum participando del daño que conduce a proteinuria, falla renal y lo más grave, los componentes de hemodiálisis, una vida tormentosa y realmente no deseable. Los lugares de acción de los fármacos antihipertensivos, sin duda, estará pues dirigido hacia el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Estos elementos son conocidos dentro de la fisiología, ustedes ya lo sabían. Entonces, si se enferma el gasto cardíaco o la resistencia periférica, si los dos componentes están presentes, necesitamos regular el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Por cierto, entonces, no es raro que iniciemos la terapéutica de hipertensión arterial elevada o hipertensión arterial clínicamente establecida, utilizando medicamentos que accionan sobre el gasto cardíaco, como los beta bloqueadores, los bloqueadores del calcio, no dihidropiridinas y los agentes diuréticos, fundamentalmente para manejar el gasto cardíaco. La resistencia periférica total lo podemos manejar con bloqueadores alfa 1 o beta, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores AT1 del sistema adrenérgico de angiotensina 2, el AT2, los inhibidores directos de la renina, los alfa 1 bloqueadores, los alfa 2 agonistas, todos los bloqueadores de canales de calcio ayudan a regular la presión arterial. Los no dihidropiridínicos controlan mejor la frecuencia cardíaca que la acción vasodilatadora, como lo hacen los dihidropiridínicos. Los agentes diuréticos también contribuyen a reducir la resistencia periférica total. Los agentes simpaticolíticos, vasodilatadores de acción directa, también participan en la regulación de la presión arterial. Las clases de fármacos antihipertensivos se relacionan con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores de la angiotensina 2, particularmente los antagonistas AT1, los alfa bloqueadores, alfa 1 selectivos y los no selectivos, agonistas alfa 2, los beta bloqueadores, beta 1, beta 2, no selectivos, los selectivos o predominantes beta 1, los que tienen además acción vasodilatadora, como los bloqueadores alfa beta, y los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca o agonista parcial. Los bloqueadores del calcio o calcio antagonista no hidropiridina, que tienen más acción sobre la frecuencia y la fuerza de contracción, y los dihidropiridina, que tienen acción más vasodilatadora. Los agonistas de acción central, los inhibidores de renina directos, los vasodilatadores directos como la hidralazina, el minoxidil, que además de efecto antihipertensivo, un poquito tóxico, favorece el crecimiento de la pilosidad y en las damas puede generar hirsutismo. La terapia diurética
con el uso de tiazidas, los diuréticos de asa o los retentores o separadores de potasio. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y los bloqueadores ganglionares completan nuestro listado. Algunos elementos que hemos aprendido de la última, del Congreso Europeo de Cardiología, con las guías para el manejo de la presión elevada, no elevada, menos de 120,70. Habíamos comentado al comienzo. Los europeos dicen presión arterial elevada cuando hay un registro de 120, 139 milímetros de mercurio sistólica y 70, 89 diastólica. Y llaman hipertensión cuando el control es 140 con 90 o arriba de esa cifra. Las nuevas recomendaciones orientadas a prevenir y tratar la presión arterial elevada para evitar los daños de los órganos diana que ya hemos hecho referencia. Hay que orientar un manejo específico de grupos de pacientes, jóvenes, ancianos, gestantes, no gestantes, de etnias diferentes. Es importante también que los consideremos. El cuidado multidisciplinario centrado en el paciente no solamente tiene que ser del lado del médico, de la enfermera, del profesional de salud que tenga idea de lo que es el comportamiento de la presión arterial. Forman parte, igual que la familia, del cuidado del paciente. Prevenir y tratar la presión arterial elevada y la hipertensión buscando las siguientes metas. Mejorar la calidad de vida, sin duda, menos preocupaciones, más posibilidad de tener una vida agradable. Reducir el daño orgánico mediado por la hipertensión. Quedó claro, reducir los accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, daño renal. Prevenir enfermedad cardiovascular, isquémico o hemorrágico con el stroke, la falla renal, que ya hemos dicho, y la demencia vascular. No esperar que los ancianos les dejemos evolucionar por sí solos, no. Tenemos necesidad de cuidarlos y cuidarlos bien. Hay que prevenir la muerte prematura. ¿Qué va a pasar con un joven que tiene un aneurisma cerebral y no le controlamos su presión arterial? Una crisis hipertensiva puede ser causa de muerte prematura en un joven, una muerte no deseada por ningún sitio. Intervenciones farmacológicas y no farmacológicas son necesarias. Habíamos dicho que el medicamento es como la muleta para el lisiado. Mientras un hipertenso tome su medicación, va a ir bien. Si deja de tomar, es como abandonar el paciente lisiado sus muletas. Se anula, se cae y se muere. Y las no farmacológicas definitivamente tenemos que combatir por lo menos el sedentarismo. Hay que hacer ejercicio dinámico, bailando, saltando, haciendo deporte, pero no hay que dejar de hacer ejercicio de estiramiento, acortamiento muscular, pero hay que hacerlo. Los factores de estilo de vida e intervenciones no farmacológicas se refieren a que tenemos que hacer ejercicios aeróbicos 150 minutos a la semana. Es decir, 30 minutos diarios de lunes a viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Listo. Entrenamiento puede ser isométricos, aquellos que hacen las mancuerdas, por ejemplo. El acortamiento muscular, eso es ejercicio isométrico. La dinámica de estiramiento, acortamiento muscular, trotar, hacer footing, hacer natación, hacer cualquier actividad de estiramiento, acortamiento muscular, eso es ejercicio dinámico. Seguir una dieta saludable, la que detiene la orientada a detener presión arterial, que es
la dieta DASH, la mediterránea, restringir el azúcar y las bebidas edulcoradas. Es muy importante. El estado saludable debe tener o reconocer un índice de masa corporal de 20 a 25 kilos por metro cuadrado. La restricción de sodio, 2 gramos por día, no más. Hay alimentos que tienen una sobrecarga de sal. Por ejemplo, las aceitunas de botija, los tamalitos, los snacks, la canchita salada, el maicito o el maní saladito. Bueno, hay que contrarrestarlo con una ingesta de potasio, cloruro de potasio, puede ser de medio a 1 gramo por día, y restringir el consumo de alcohol a menos de 100 gramos por semana. No fumar es una cuestión sine qua non. La nicotina actúa a nivel ganglionar, estimulando el sistema simpático y el sistema parasimpático. Por eso que algunas damas que necesariamente de cada 10 mujeres, 9 son estreñidas, fuman su cigarrito y con eso corrigen su pereza intestinal. No es recomendable y hay que usar otros medios para mejorar el tránsito intestinal. Hay alimentos vegetarianos, dietas vegetarianas saludables y dietas vegetarianas no saludables. El efecto benéfico se obtiene por las fibras, vitaminas, minerales, esteroles y fitoquímicos. Mejoran el perfil cardiometabólico, reducción de LDL colesterol, reducción de la hemoglobina glicosilada, de la presión arterial, del peso corporal y tienen más bajo riesgo de diabetes e hipertensión. Reducen necesariamente la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Pero hay también dietas vegetarianas no saludables, las dietas veganas restrictivas que incrementan las deficiencias de vitaminas y minerales, favorecen los cuadros de hemorragia y fracturas de huesos, incrementan el riesgo de dislipidemias, de la resistencia a la insulina, de la diabetes, de problemas inflamatorios, de la presión arterial elevada y de la obesidad. Y tienen un más alto riesgo de desarrollar diabetes, enfermedad coronaria y enfermedad cardiovascular de todas las causas, así como el incremento de la mortalidad. La ingesta de potasio y sodio, mecanismos fisiopatológicos que miden el riesgo cardiovascular han sido revisados en trabajos chinos, donde lo conocido, la dieta en sodio alta, contribuye a la hipertensión arterial y la dieta rica en potasio como sustitutos de la sal están haciendo referencias con los dibujos. Ejercen un efecto semejante a las tiazidas y contribuyen pues a reducir la morbilidad y la cardiomorbilidad, menor manejo de la resistencia periférica. Manejo de grupos de pacientes específicos se refiere a agrupar adultos jóvenes hipertensos, la hipertensión generada e inducida por el embarazo, combatir la hipotensión ortostática, reducir la enfermedad renal crónica, tener mejor control sobre la hipertensión renovascular, disminuir la presión arterial aguda y de corta duración, otras condiciones como diabetes, obesidad, enfermedad valvular, los pacientes frágiles y ancianos y la hipertensión resistente. Agrupar a estos portadores de hipertensión arterial con una causa conocida va a ser mejor el manejo de estos cuadros clínicos. En los pacientes ancianos y frágiles, en pacientes ancianos menores de 85 años que no son frágiles, hay que tratarlos como la población joven.
probando si tolera bien la disminución de la presión arterial. Establecer el nivel de fragilidad en el paciente como sea necesario antes de empezar a hacer uso de agentes antihipertensivos. Considerar el inicio del tratamiento más alto y metas cuidadosas en personas mayores o iguales a 85 años más o menos. En pacientes con fragilidad moderada a severa, usar bloqueadores de canales de calcio o los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, diuréticos en baja dosis. Si la presión disminuye y aparece fragilidad, considerar reducir la dosis o retirarla. Los efectos benéficos de los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa tipo 2 nos van a ayudar a proteger el sistema cardiovascular, a proteger el sistema renal. Hay en este proceso una suerte de comportamiento diverso. Protegen de la insuficiencia renal, protegen, hay una neuroprotección a nivel del páncreas, aumentan el glucagón, reducen la hemoglobina glicosilada, la necesidad de insulina y no generan hipoglicemia. El efecto de eliminar glucosuria y el sodio en la orina, una natriuresis sin producir hipoglicemia, hacen de estos inhibidores un elemento valioso para manejar no solamente diabetes, como fue el inicio clínico, sino hacer protección de la insuficiencia cardíaca, porque con la diuresis, por pérdida de la glucosuria, la natriuria, contribuyen a regular el volumen circulante y por tanto a mejorar la insuficiencia cardíaca, mejorar la hipertensión arterial y mejorar del cuadro de obesidad. Ahora sí, los principales procesos de la neurotransmisión adrenérgica, partiendo de la tirosina, se convierte en noradrenalina, ocupan los receptores, y luego viene la estimulación simpática con la que el mediador químico es liberado de la norepinefrina para ejercer su efecto sobre los receptores alfa, vasoconstricción, y los receptores beta en el tejido efector. La catecolol metiltransferasa se encarga de hacer la transformación de este mediador químico. Parte de la norepinefrina liberada entra a la hendidura sináptica y es recaptada en los receptores presinápticos alfa 2. Esta función hace que se reduzca la liberación de noradrenalina y ejerza el efecto antihipertensivo del bloqueador alfa 1. O sea, alfa 1 estimula, genera hipertensión, este efecto lo bloquea el inhibidor del alfa 2 presináptico. Los beta receptores, los beta 1, se encuentran en el corazón y riñones. Aumentan la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca a nivel del corazón y estimulan la liberación de renina a nivel del riñón. El bloqueo de la renina va a determinar una disminución del gasto cardíaco, una regulación del volumen extracelular y una reducción de la presión arterial. Sin embargo, los receptores beta 2 dilatan los vasos sanguíneos a nivel muscular y a nivel hepático. Generan broncodilatación a nivel bronquial. Relajan la musculatura del útero grávido y pueden posponer un trabajo de parto si uno quisiera posponer el nacimiento de un bebé.
o de un feto. El bloqueo de los receptores beta 2 no llevan a disminuir o a bajar la presión arterial. El mecanismo de acción de los beta bloqueadores se relacionan pues al hacer que los receptores de epinefrina, norepinefrina, los receptores beta 2 o beta 1, participen en reducir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del músculo cardíaco, como hemos dicho. Favorecen el ingreso del calcio o la salida del calcio primero, generando un inotropismo negativo, con lo que se reduce la contractilidad del músculo cardíaco y se reduce la perfusión periférica. La activación del sistema nervioso simpático bloqueada hace que haya menos vasoconstricción, menos estrés oxidativo, menos retención de sodio y agua y menos hipertrofia cardíaca. Entonces los efectos antisimpáticos miméticos se dan con una reducción de la frecuencia cardíaca y una mejora en la fracción de eyección ventricular izquierda, porque se reduce la frecuencia cardíaca, se propicia un llenado mejor y una eliminación, una expulsión de volumen sanguíneo por parte de la contracción miocárdica. El beta bloqueador, beta 1 selectivo, atenolol, metoprolol, etmolol, son usados para tratar la hipertensión arterial. El beta 1 bloqueo reduce la fuerza de contracción, hace que el gasto cardíaco baje y el volumen de extracelular también se reduzca con la presión arterial más baja. El metoprolol es útil en la falla cardíaca sistólica. Al bloquear la estimulación simpática, reduce la mortalidad post-IMA y reduce la liberación de renina de manera específica. Los beta bloqueadores beta 1, beta 2 no selectivos como el propranolol, el timolol, el nadolol pueden ser usados para controlar la hipertensión arterial, el temblor senil, la migraña. El nadolol, propranolol también pueden ser usados en hipertensión portal generada o acompañante de la cirrosis hepática. El bloqueo beta 1 reduce el gasto cardíaco, la presión arterial. El bloqueo beta 2 el flujo sanguíneo portal. Es así como protegen de la hipertensión portal. El timolol usado en glaucoma, receptores beta 1 y beta 2, que participan en la producción del humor acuoso, se ven bloqueados. Los beta bloqueadores beta 1, beta 2 con acción bloqueante alfa 1, como el carvedilol, labetalol, nebivolol. El labetalol se acciona en emergencias hipertensivas con reducción rápida de la presión arterial. El carvedilol en falla cardíaca sistólica bloquea la estimulación simpática del corazón y reduce la mortalidad. Esta es la clasificación: fármacos de primera generación, bloqueadores no selectivos. Aquí tienen la lista de los fármacos. Los cardioselectivos son los de segunda generación, aquí están acá. Y los beta bloqueadores vasodilatadores de tercera generación, que tienen acción vasodilatación directa mediada por la liberación del óxido nítrico y con ejercicio de bloqueo alfa-adrenérgico útiles en falla cardíaca. Hay los selectivos, labetalol, carvedilol, y los selectivos, nebivolol. Los beta bloqueadores con actividad agonista parcial, como el pindolol beta 1, beta 2 no selectivo, el acebutolol beta 1 selectivo, gozan de esta actividad simpático-mimética intrínseca, es decir, son beta agonistas cuando la actividad simpática es baja y ejercen beta bloqueo cuando la actividad simpática es alta. Pueden causar angina a través de la activación del beta 1 y las propiedades farmacológicas especiales de las que podemos beneficiar. Los beta bloqueadores tienen efectos colaterales como la fatiga, la disfunción eréctil, más común con los beta bloqueadores no selectivos como el propranolol, y la depresión. La hiperlipidemia,
aumentan los triglicéridos, disminuyen los HDL colesterol y los efectos varían con diferentes beta bloqueadores. Tenemos que tener cuidado cuando usamos en diabetes, porque bloquean los efectos de epinefrina. Y como sabemos, la epinefrina aumenta los niveles de glucosa y el bloqueo genera hipoglicemia. El bloqueo de los síntomas de hipoglicemia inducidos por insulina se refiere a una disminución de la glucosa, ¿no?, hipoglicemia, que genera transpiración taquicardia. Estos efectos son enmascarados por los beta bloqueadores. La precaución en asma o en enfermedad pulmonar obstructiva crónica es con los beta-2 receptores, que son netamente broncodilatadores. El bloqueo beta-2 puede desencadenar estatus asmático y puede ocasionar un rubor facial. Los bloqueadores beta-1 cardioselectivos se usan a menudo. La falla cardíaca descompensada, el bloqueo beta-1, como baja el gasto cardíaco, puede empeorar los síntomas por el inotropismo negativo. Su uso es común en falla cardíaca compensada y reduce la morbilidad. Los beta bloqueadores, cuando están en sobredosis, pueden producir una depresión de la contractilidad miocárdica que puede conducir a un shock cardiogénico farmacológico. Generan bradicardia y bloqueo auriculoventricular. La sobredosis de beta bloqueadores pueden tratarse con glucagón, que activa la adenilciclasa en un sitio diferente de los receptores beta. Adenosín monofosfato cíclico, incrementando el calcio intracelular. Aumentan la fuerza de contracción y de la frecuencia cardíaca. Los efectos cardíacos de los beta bloqueadores se refieren al cronotropismo negativo, frecuencia cardíaca baja, a nivel sinusal, el dromotropismo a nivel del tejido de conducción, el lentecimiento, agente antiarrítmico por estabilizar las membranas de las células, hay un inotropismo negativo por salida del calcio y ejerce un efecto antiisquémico. Cuando se suman a otros fármacos que accionan a nivel del nodo atrioventricular, como el verapamil, diltiazem, la digoxina o la amiodarona, el efecto negativo de inotropismo, cronotropismo, se potencia, bajan más. También pueden sumar efectos negativos con los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, los antiarrítmicos y los anestésicos locales. Los alfa-1 bloqueadores como la tamsulosina, alfusosina, doxazosina, terazosina, bloquean los receptores alfa-1 en la periferia, que generan vasoconstricción. El bloqueo produce vasodilatación, reducción de la resistencia periférica total y reducción de la presión arterial. Comúnmente se usan en hipertrofia benigna de la próstata. Relaja la musculatura lisa de la vejiga y de la próstata y aumentan el flujo urinario. Un efecto colateral común es la hipotensión postural. Por eso es pertinente iniciar la terapéutica con el paciente acostado cuando ya está para dormir. La tamsulosina es de naturaleza uroselectiva porque actúa sobre los receptores alfa-1A y alfa-1D de la próstata y tiene menos efectos de hipotensión. Los alfa-2 agonistas son, como la clonidina, ya son medicamentos poco utilizados porque un efecto secundario clave es la hipertensión de rebote. El retiro abrupto de la droga, usualmente a alta dosis, generan hipertensión severa, presión sistólica mayor de 200 y diastólica más de 120, con síntomas de presión arterial elevada más sobreactividad simpática, nerviosismo, sudoración, cefalea, dolor de tórax y también puede producir sedación. Metildopa es un alfa-2 agonista, es de elección para tratar la hipertensión inducida por el embarazo. También produce sedación. Un efecto colateral clave es poco raro, como la anemia hemolítica autoinmune que destruye los glóbulos rojos.
Los hallazgos clave y nuestras recomendaciones para la prevención se refiere a la hipertensión durante el embarazo. Si a la hipertensión gestacional se añade preeclampsia, la preeclampsia se hace más temprana y severa. La duración de la hipertensión arterial en preeclampsia hace que la gestante después se convierta en una hipertensión permanente con alto riesgo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un despistaje de hipertensión durante el embarazo en cada visita prenatal. Hay que prevenir la hipertensión asociada que complica el embarazo. Hay que informar a la paciente, a sus cuidadores, a su familia, que un riesgo futuro gestacional puede generar hipertensión con preeclampsia severa. El calcio es un factor importante porque participa en la génesis del potencial de acción y participa como un elemento regulador de la unión actina-miosina, propiciando la contracción. Ingresa el sodio, se produce la despolarización y lo hace a la salida del potasio, que es un catión positivo. Entonces, al generarse la despolarización de la membrana, hace que el sodio que ingrese despolarice la membrana, genere la fase 0 del potencial de acción. Ingresa el calcio de manera pasiva y establece la fase 2 del potencial de acción. Sale el calcio, ingresa potasio y se restablece el potencial de acción. Favorece pues entonces el calcio endógeno, la unión de tropomiosina para propiciar la unión de actina-miosina y favorecer la contracción. El bloqueador de calcio, como denominado calcio antagonista, sabemos pues entonces que el intercambio del sodio-calcio se da en la célula, hay un transporte pasivo y hay un intercambio también de calcio y potasio para restituir el potencial de acción. Los canales de transporte lento, habitualmente el tejido sinusal no ventricular y el tejido de conducción, pueden ser bloqueados por canales de transporte inorgánico u orgánico. Los bloqueadores orgánicos pueden ser de clase 1 si accionan sobre el músculo cardíaco, de clase 2 si accionan sobre la vasculatura y de clase 3 si accionan sobre el tejido de conducción y el tejido de la unión. Los que accionan a nivel de la vasculatura pueden ser periférica, coronaria o cerebral. Los de bloqueo coronario pueden ser de pequeños vasos o de grandes vasos. Los bloqueadores de canales de calcio, tenemos tres clases de antagonistas mayores: las dihidropiridinas, encabezada por la nifedipina, las fenilalquilaminas por el verapamil y la benzotiazepina por el diltiazem. Los efectos vasodilatadores ejercidos por la nifedipina se difieren de los cronotropos, inotropos negativos como el verapamil, diltiazem. Estos accionan más sobre el tejido de conducción, mientras que nifedipina es un vasodilatador. Los bloqueadores de calcio que actúan en el músculo liso vascular en mayor potencia lo tiene la nifedipina, le sigue el diltiazem y finalmente el verapamil. Se cambian de colocación cuando se acciona sobre la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Verapamil mayor que diltiazem y diltiazem con nifedipina. La acción bloqueadora de canales de calcio, dihidropiridina, nifedipina, ludipina, tiene acción vasodilatadora. El principal efecto, reducir la resistencia periférica total. Los no dihidropiridinas, su acción es semejante a los bloqueadores beta 1 y el principal efecto es reducir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Las características farmacológicas de los bloqueadores de los canales de calcio, vemos claramente que la biodisponibilidad, la unión proteica y la vida media favorece a la anglodipina. Nifedipina tiene efectos pero que no son tan potentes como la anglodipina.
Nicardipina con una farmacodinámica también favorable, no hay en nuestro medio, pero nimodipina sí. Y esta nimodipina acciona más en los vasos cerebrales. Y rigor es el nombre comercial. Entonces tenemos la biodisponibilidad, la unión a las proteínas plasmáticas, la tasa de vida media y el volumen de distribución corporal. Bloqueadores de canales de calcio, como la dihidropiridina, nifedipina, nodipina, que se usan en la hipertensión arterial, pueden producir enrojecimiento facial, dolor de cabeza, hipotensión, y su acción periférica puede dejar en evidencia un edema. Ese edema es producido por la presión hidrostática capilar aumentada. La vasodilatación arteriolar precapilar hace que sea determinante de la filtración de los fluidos capilares, sumándose la presión intracapilar, la presión oncótica intersticial, la permeabilidad capilar y el drenaje linfático. La cantidad de edemas es dosis dependiente y aparecen cuando la terapia supera los 6 meses, debiéndose cambiar a un bloqueador de calcio lipofílico si eso sucediera. Los IECA más que los ARA2 reducen el edema periférico al disminuir la resistencia postcapilar y reducir la extravasación de fluidos. Añadir diuréticos no es efectivo porque los edemas no son causados por sobrecarga de sodio o retención de fluidos. Los bloqueadores de calcio, verapamil, diltiazem, usados para la hipertensión arterial, también pueden ser aplicados en taquiarritmias para controlar la frecuencia cardíaca, en la fibrilación auricular, en la angina inestable para reducir la demanda de oxígeno del miocardio, con un efecto colateral potencial como el inotropismo negativo, que puede precipitar insuficiencia cardíaca. Otros efectos colaterales es el estreñimiento más común como verapamil, la hiperplasia gingival, visto con todos los bloqueadores de calcio, los bloqueadores de calcio de todo tipo, y además la fenitoína, la ciclosporina. Entonces la renina es liberada del aparato yuxtaglomerular en el riñón por una baja de la presión dentro de los túbulos renales, alteración de la concentración del sodio y la estimulación simpática. La renina liberada acciona sobre una angio-2-globulina del hígado, que es el angiotensinógeno, para convertir el AT1. Este decapéptido, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, convierte en un octapéptido, la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 puede estimular la glándula adrenal con la producción de aldosterona, que excreta potasio y retiene sodio y agua. El efecto vasoconstrictor ejercido por angiotensina 2 genera una reducción de la tasa de filtración glomerular, una reducción de la producción de orina, aumentando la presión arterial. Un efecto vasodilatador se obtiene con la transformación de AT1 por los inhibidores ECA2, neprilicina y angiotensina, generan vasodilatación, antiinflamación, antifibrosis y antiproliferativo. Estos mecanismos primigeniamente se han asociado como sugestivos de mecanismos de la falla cardíaca. La bradiquinina es un vasodilatador que genera tos. Gozan de acción vasodilatadora que hemos señalado. Los inhibidores ECA producen una elaboración de bradiquinina y como efecto colateral apreciamos la tos, la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Los inhibidores ECA
Debido al incremento de la bradadiquinina, repetimos, se produce la tos seca y ocurre más o menos en 10% de los pacientes. Puede aparecer un angioedema con hinchazón de la cara, de la lengua y puede ser mortal. Angiotensinógeno, renina, angiotensina 1, inhibidor ECA, angiotensina 2, sistema simpático estimulado, reabsorción renal de sodio cloro, vasoconstricción arteriolar, secreción adrenal de aldosterona, con la que se retiene sodio y agua, la secreción de la pituitaria con la hormona antidiurética. El resultado neto es retención de sal-agua con aumento de la precarga, aumento de la poscarga y aumento de la presión arterial. La inhibición de la angiotensina 2 puede ser a nivel del angiotensinógeno, bloqueando la renina con alisquirén, y se impide la síntesis de los receptores de angiotensina 2. Los inhibidores ECA accionan bloqueando el sistema simpático, impidiendo la reabsorción de sodio, contrarrestando la vasoconstricción y reduciendo la producción de aldosterona, reduciendo la secreción pituitaria de ADH. El resultado neto es retención de sodio y agua reducida, una reducción de la precarga, una reducción de la poscarga y una reducción de la presión arterial. La angiotensina 2 juega un rol central en el daño de órganos. La angiotensina 2, a través del receptor AT1, puede afectar el cerebro con la producción de stroke isquémico hemorrágico, afecta los vasos produciendo una aceleración de la aterosclerosis, la vasoconstricción, la hipertrofia vascular del músculo liso y la disfunción endotelial. Estos elementos participan en la génesis de hipertensión arterial. En el nivel del corazón propicia la hipertrofia ventricular izquierda, la fibrosis, la remodelación miocárdica y la muerte celular programada o apoptosis. Todo eso conduce a hacer lo que se llama falla cardíaca, infarto del miocardio. Estos elementos del stroke pueden también ser generados por el stroke o pueden ser generando stroke, es decir, accidente isquémico y hemorrágico con asiento de la hipertensión arterial. Esta también puede conducir a la falla cardíaca y al infarto del miocardio, como hemos hecho referencia. Si falla el corazón, también va a fallar el riñón. Y falla el riñón porque se reduce la tasa de filtración glomerular, aumenta la proteinuria y aumenta la liberación de aldosterona porque se produce una estimulación simpática bastante intensa. Entonces la esclerosis glomerular es la resultante. Todos estos elementos nos llevan a la muerte si acaso no regulamos. Y aquí tenemos las características farmacocinéticas de los antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 2. Destacamos que la eliminación biliar es fundamental. Muy poco se excreta solo por el riñón o fundamentalmente por el riñón, el candesartán y el olmesartán. El resto es bastante significativo la excreción de biliar. La vida media es variable. La que mayor vida media tiene es el irbesartán, primero el telmisartán. La biodisponibilidad mayor está con telmisartán, no tiene profármacos. Todas las drogas, los inhibidores ECA, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, bloquean el receptor de angiotensina 2. Los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, candesartán, irbesartán, valsartán, tienen efectos colaterales, como son la hipercalemia, la insuficiencia renal, reducen la tasa de filtración glomerular, elevan el ácido úrico, excepto los sartán. No combinarlos con IECAS o ARA2 para tratar la hipertensión arterial no es útil. No usar para tratar la hipertensión arterial en gestantes, en razón del daño de los fetos. La neprilicina es una endopeptidasa neutra que descompone de manera no específica sustancias vasoactivas, péptidos natriuréticos, adrenomedulina, bradiquinina,
y otros vasodilatadores. El impacto de neprilicina sobre el péptido natriurético auricular, cerebral y tipo C. Neprilicina inactiva a fragmentos los péptidos natriuréticos. Hace que los niveles elevados de péptido natriurético cerebral sean calificados como inhibidores naturales de neprilicina para propiciar la liberación de los péptidos natriuréticos A, B, C y mejorar la función ventricular, reduciendo la producción de péptido natriurético B y auricular. El concepto de la acción farmacológica de los inhibidores de neprilicina. Angiotensina, por acción de la inhibición ECA, se convierte en angiotensina 2, que es responsable de la hipertrofia, vasoconstricción y retención de sodio a nivel del corazón, de los vasos y de los riñones, para que se propicie con inhibición de la neprilicina una suerte de liberación de los péptidos natriuréticos que van a ejercer cardioprotección, vasodilatación y excreción de sal. Acá es graficado la respuesta positiva de la neprilicina con la facilitación de los péptidos natriuréticos, con lo que conseguimos una natriuresis, bajando la presión arterial, el tono simpático, la fibrosis cardíaca y la hipertrofia. Mientras que las respuestas maladaptativas del sistema renino-angiotensina se refiere a que la angiotensina 2 puede elevar el sodio y retención de agua, eleva la presión arterial, el tono simpático, la fibrosis cardíaca y la hipertrofia de la misma. El alisquirén es un inhibidor directo de renina que reduce niveles de angiotensina único efecto. El silebesiran es un antagonista de angiotensinógeno de reciente investigación. La hidralacina es un vasodilatador cerebral directo, raramente usado para hipertensión arterial, se combina con nitratos para tratar insuficiencia cardíaca, es efectivo y seguro para tratar la hipertensión inducida por la gestación, puede dar lugar a lupus inducido por droga. El síndrome es similar al lupus eritematoso sistémico, que a menudo se caracteriza por erupción, artritis, leucopenia, más leves que les, generalmente sin insuficiencia renal asociada. Un hallazgo clave en los anticuerpos antihistona, 3 drogas, la hidralacina, la procainamida y la isoniazida, pueden generar lupus. Fármacos utilizados en emergencia hipertensiva implica una acción rápida, pero no bajar más del 25% de la presión arterial media, porque si se actúa muy rápido también puede generar isquemia. Una autorregulación del lecho vascular puede producir vasoconstricción y ser causa de la isquemia. El nitroprusiato de sodio es una droga de acción corta que propicia el glutamato intracelular, pueden propiciar la liberación de óxido nítrico, la vasodilatación arteriolar y venular, con lo que reducen la precarga y poscarga. Pueden generar toxicidad por cianuro cuando se usa prolongado. Múltiples grupos cianuro por molécula inhibe transporte de electrones y los niveles tóxicos con infusiones prolongadas mayores a 48 horas. Una emergencia hipertensiva puede ser manejada con bloqueadores beta-1 y alfa-1, es un bloqueador beta-1 de acción intravenosa rápida, panicardipina, clevidipina, bloqueadores de calcio dihidropiridina endovenoso. La hipotensión postural es debido al efecto de la gravedad al ponernos de pie. En compensación, el sistema nervioso simpático aumenta el volumen de retorno, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la resistencia periférica total. Una hipotensión severa, cuando se reduce más del 20 milímetros de mercurio,
Se llama hipotensión ortostática con mareos y síncope. Etiologías comunes, la hipovolemia o medicación antihipertensiva con sobredosis. En la diabetes se pueden usar ECA y ECA, ARA2, que protegen los riñones, los beta bloqueadores que pueden bajar glucosa y enmascarar hipoglicemia, la hidroclorotiazida pueden aumentar niveles de glucosa, ácido úrico y calcio, y en la insuficiencia cardíaca sistólica, IECA, ARA2, ARNI, beta bloqueadores, antagonistas mineralocorticoides, reducen mortalidad y hospitalización. La hipertensión inducida por el embarazo puede usarse metildopa, beta bloqueadores, nifedipina, hidralazina. Evitar los IECAs, los ARA2, los inhibidores directos de renina por los efectos dañinos que producen el feto. Están asociados con malformaciones congénitas, como hemos señalado. Insuficiencia renal significativa o potasio elevado, evitar los IECAs y los ARA2. Los diuréticos retentores de potasio, evitar otros diuréticos. Los calcio agonistas, beta bloqueadores, por lo general, son bien tolerados. Aquí le damos un extracto de los medicamentos descritos para medicina interna, pero que ya quedan para su revisión porque todos ellos nos hemos referido, excepto reserpina, para que tengan conceptos generales. Enfatizar las modificaciones del estilo de vida para reducir la presión arterial, que no cuestan nada, la restricción del sodio en la dieta, la pérdida de peso, los ejercicios aeróbicos, las dietas retentoras de hipertensión y la ingesta limitada de alcohol, no fumar, son fundamentales. Aquí algunos planes de trabajo para incidir en búsqueda de hipertensión secundaria cuando nuestros pacientes no responden adecuadamente a más de 3 medicamentos antihipertensivos, incluidos los diuréticos. La profesión médica está inmersa en la comprensión del cuerpo físico y la mayoría de los esfuerzos se canalizan hacia el mantenimiento de una función fisiológica satisfactoria. Esa es la parte física. No descuidemos la esfera mental, las emociones positivas, negativas, tristezas, alegrías, iras, forman parte del comportamiento de la interrelación humana. Y el componente espiritual es un fenómeno que no debemos descuidar. Si integramos estos 3 elementos, creo que estaremos transitando por nuevos paradigmas para mejor tratamiento de nuestros pacientes. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes. Si tuvieran alguna pregunta en la que yo pudiera ayudarles ahora, antes de encarar unos 5 minutos de relajo para empezar el segundo tema, que sin duda va a ser mucho más corto que el que le hemos ahora presentado. No hay preguntas por el momento, doctor. Podríamos continuar con la segunda clase. Correcto. No hay problema. Correcto. 5 minutos. Ok, doctor, está bien. Gracias.